Bienvenidos a nuestra cita de todos los viernes llamada Cabrera Coffee. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de nuestro equipo de impuestos. Recuerdan que en febrero 23 estuvimos presentándoles un poco el panorama, cómo estaba conformado el equipo y les dije que en la segunda emisión íbamos a hablar sobre lo que hacía diferente el servicio de impuestos de PKF Cabrera. Pues esta es la transmisión donde haremos eso posible y para eso nos acompaña Billy Orozco. Billy, bienvenido. Hola Luisa, muchas gracias. Gracias a todos, a Billy por acompañarnos y a usted al otro lado de la pantalla por estar pendiente a esta cita. Vamos a empezar este momento de la semana con un tema que a todo el mundo le llama mucho la atención y es el panorama actual de aquellas empresas y organizaciones que actúan dentro de las zonas francas y pues están con la incógnita. Viene reforma y ¿qué va a pasar con la operación de estas organizaciones? Bueno Luisa, te cuento que el régimen de zonas francas no es algo nuevo. Ya veníamos antes de reforma, hay unas empresas que pueden acceder al régimen de zona franca y básicamente quienes sean usuarios de zona franca industriales tienen la oportunidad de practicar su impuesto de renta al 20%, una tarifa más cómoda que recordemos que la tarifa general es del 35%. Ujú. Sin embargo, estas empresas ubicadas en esta zona franca, pues son unos instrumentos para crear nuevos empleos y nuevas inversiones, es decir, atraer nueva inversión al país, también para desarrollo de la región donde operan y para desarrollar procesos productivos pues altamente competitivos. Eso lo teníamos antes de la reforma tributaria. ¿Qué pasó con la reforma tributaria? Pues digamos que ajustó un poco el tema de estas empresas que operan en zonas francas. Entonces, ¿qué pasa? La reforma tributaria creó una liquidación del impuesto de renta con una tarifa dual. ¿Y esto qué es? Que básicamente las empresas que exporten entre mayor exportaciones tengan, pues van a poder acceder a una renta o unos ingresos, una base del impuesto de un 20%, o sea que Ujú. van a continuar con el 20% que traían anteriormente. Pero si no exportan o exportan muy poco, es decir, un margen de todo el ingreso global, pues va a tener que practicar la tarifa del 35%. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto es un cambio bastante importante y de alto impacto para estas empresas porque pasar de una parte de sus ingresos que generaban un impuesto de renta al 20%, una parte de esos ingresos van a pasar al 35% si no cumple una serie de requisitos. ¿Qué pasó con la reforma y a propósito de la sentencia 384 de octubre del 2023? Salieron a demandar, Ujú. ¿sí? Obviamente por temas de legalidad, por temas de desconocimiento de la buena fe y la confianza legítima, porque habían unas personas o unas empresas que ya se habían instalado en estas zonas francas para acceder a ese 20% de impuesto de renta. Entonces se demandó la reforma en cuanto a esta nueva forma de aplicación de la tarifa del 20% para empresas ubicadas en zona franca. Y lo que pasó es que la Corte Constitucional falló exequiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Que dijo sí, la reforma tributaria tiene toda la razón, está en potestad del legislador revisar el tema de la aplicación y la base gravable del impuesto, ¿sí? O sea, son facultades del legislador poder decir cuál es la tarifa y cuál es la base, ¿sí? Es decir, los elementos básicos del impuesto de renta. Entonces, como el legislador tiene la posibilidad de modificar estas, digamos, bases y la tarifa, pues así lo hizo. Entonces, la Corte Constitucional dijo, es viable. Pero ¿qué pasó? En la sentencia aclara que hay un antes y un después. Entonces, Ujú. eso es lo que trae interesante esta sentencia. Es importante que la conozcan las empresas que operan en zona franca. ¿Por qué? Porque marca una línea antes de reforma y después de reforma. Recordemos que la reforma tributaria pues, tiene aplicación a partir del 13 de diciembre del 2022. Ujú. Entonces, los usuarios de zona franca se hayan constituido en zona franca antes de esa fecha, es decir,
en la entrada a vigencia de la reforma tributaria van a conservar los beneficios que traían. Es decir, que todos sus ingresos van a estar grabados al 20%. No aplica la tarifa dual de la que estamos hablando, que entra con reforma, ¿sí? Y las empresas que se ubiquen en zona franca nuevas, a partir del 13 de diciembre del 2022, pues van a tener que aplicar esta nueva forma de liquidar el impuesto de renta para esas personas ubicadas en estas zonas. Yo me quiero salir un poco como del guión y es preguntarle algo. Escuchando rápidamente la respuesta, podríamos pensar de que esta medida es como una jugada para empezar a monitorear un poco la operación que ocurre dentro de la zona franca. Totalmente. Quizá, y hay que revisar la exposición de motivos de la sentencia, porque obviamente, como te decía al principio, estas empresas ubicadas en zona franca tienen que cumplir unos temas de empleo, unos temas de inversión, y quizás no se estaban cumpliendo a cabalidad. Por eso la reforma viene y trae, digamos, apretar en cintura a este sector. Además que también, pues, la política del gobierno es incrementar impuestos y el recaudo. Entonces, esas empresas que tienen un 20% están dejando de practicar un 15% para llegar a la tarifa general del 35%. Es muy atractivo en el recaudo. Es una jugada atractiva. Por supuesto. Ahora, tenemos la sentencia de la que estamos hablando que marca ese antes y ese después para estas personas que van a acceder a zonas francas, ¿sí? Para aplicar la tarifa dual, 20% sobre ingresos de exportación y 35% sobre los otros ingresos diferentes a exportación. El decreto 47 de este año, en enero, salió el decreto 47 que lo expide el Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio es el encargado de regular ese requisito adicional que trajo la reforma tributaria. ¿Y cuál es? Que tienes que cumplir con un plan de exportaciones y anual, ¿sí? Entonces, no es solamente ubicarme en la zona franca, sino que tengo que cumplir con el requisito del plan de internacionalización y anual de ventas. Entonces yo tengo que cumplir con un tope de ventas, tengo que hacer un presupuesto de lo que voy a vender, de lo que voy a exportar y cumplirlo. Entonces ese requisito es importante porque las personas nuevas que a partir del 13 de diciembre con vigencia de reforma tributaria van a acceder a este régimen, pues van a tener que cumplir ese nuevo requisito. No es solamente asentarse en la zona franca, sino que hacer un plan estructurado, pasárselo al Ministerio de Industria y Comercio y que ellos lo aprueben. Y si no lo cumples, dejas de pertenecer al régimen especial de la tarifa del 20% para zonas francas. Sin duda se va a poner el procedimiento un poco más agresivo, un poco más, podríamos decirlo así, persecutorio, pero sin duda va a servir mucho para vigilar todo el tema del accionar de las organizaciones. Y si usted quiere estar preparado, recuerde que puede consultarnos y programar su asesoría en www.pkfcabrera.com. Mira que cuando nosotros estábamos haciendo la preparación de esta segunda entrega, les dijimos a las personas pues, que había una segunda parte y nos hicieron llegar una pregunta a través de la página que les acabo de nombrar. Mira cómo la formularon y se las voy a leer textual. ¿Cómo se debe manejar el gasto de impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en la declaración de renta del año fiscal 2023? Abordemos un poco ese tema para que de una vez las personas se empiecen a educar y empiecen a tomar cancha y conciencia de que pueden enviarnos también las preguntas que ustedes desean que aparezcan aquí en Cabrera Coffee. Luisa, qué importante tu pregunta, porque resulta que la reforma tributaria trajo un cambio muy importante y significativo en el impuesto de industria y comercio. Resulta que antes de reforma podíamos optar entre tomar el impuesto de industria y comercio como una deducción o como un descuento tributario. Recordemos que el descuento tributario por regla general impacta directamente el impuesto, entonces va a ser más favorable. Sin embargo, podíamos optar entre descuento tributario o deducción, ¿sí? Con reforma tributaria, ¿qué tenemos? Ya el legislador nos dice, usted no puede optar por descuento tributario. Es decir, que ese 50% del gasto de industria y comercio que podíamos tomar hasta el año anterior, ya no lo vamos a poder hacer en adelante. Solamente vamos a poder tomar la deducción del 100%. Entonces, en esto es importante, Luisa, porque tenemos que tener en cuenta qué pasó y cómo llevamos
el ICA en la declaración del año anterior, porque dependiendo de eso vamos a revisar qué vamos a poder hacer en este año. Por ejemplo, en el año 2022 tomamos el ICA que aprovisionamos durante todo el año 2022, pero lo pagamos en el 2023 antes de la declaración, de la presentación de la declaración de renta. ¿Qué va a pasar en este año 2023 que vamos a empezar a declarar ahorita? Entonces, podemos tomar el gasto que hemos aprovisionado durante todo el año, pero eso sí hay una condición, y es que ese gasto o ese impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, que es una sola declaración, tenemos que pagarla antes de la presentación de la declaración de renta, ¿sí? Entonces, eso es importante porque si yo no logro pagar el impuesto de industria y comercio, a pesar de que lo causé durante todo el año o al final del año hasta el 31 de diciembre y está dentro de mis estados financieros como gasto, pues si yo no lo pago, no lo puedo descontar en la declaración de renta, no lo puedo deducir. Esto es de alto impacto, Luisa, para las empresas, por ejemplo, que tributan en múltiples municipios de Colombia, porque su impuesto de industria y comercio es altísimo. Entonces, de bajar de un 50% de descuento tributario que impacta directamente en el impuesto de renta a una depuración como gasto deducible en el impuesto de renta es bastante representativo. Entonces, para que lo tengan en cuenta en su declaración de renta de este año que van a presentar próximamente. Exacto, si ustedes están buscando asesoría, recuerden, para agendar las citas, no es necesario que acudan siempre a la página web, pueden hacerlo también a través de redes sociales. Es muy sencillo, aparecemos como LinkedIn, Facebook y ahora TikTok como @pkfcabrera. Pueden escribirnos directamente al inbox y nosotros estamos ahí disponibles para programar y por supuesto brindarles una asesoría confiable y segura. Vamos llegando a la parte final y yo no quiero cerrar este Cabrera Coffee antes sin hacer un anuncio. ¿Cómo te parece que hoy es 15 de marzo? Una fecha súper especial en nuestra firma. Hoy vamos a hacer lanzamiento de una nueva ciudad. Comienza un nuevo capítulo en nuestra historia, así que no se lo pierdan. En la tarde ustedes van a empezar a encontrar contenido donde van a conocer dónde será la nueva oficina de PKF Cabrera en esta nueva ciudad. Van a conocer la dirección y hay un video especial, así que estén conectados de nuestras redes sociales. Retomemos otra vez el tema, vamos llegando a la parte final, hablemos de recomendaciones. Hay una serie de tips que nos ha preparado Billy para este momento de Cabrera Coffee y este es el momento donde ustedes deberían tomar papel y por supuesto lápiz para que lo tengan en cuenta para el momento de preparar su declaración de renta. Bueno, Luisa, elaborar una declaración de renta no es nada sencillo y vamos a ver con estos tips muy ligeros. No quiere decir que sean los únicos, son temas importantes que deben realizar. Por ejemplo, las conciliaciones del ingreso que voy a llevar al impuesto de renta versus las autorretenciones que he declarado en los 12 meses. La declaración de los ingresos que estoy declarando en renta versus la declaración de IVA. También los que voy a llevar a la declaración de ICA. Y no se me puede pasar la conciliación de los ingresos renta versus facturación electrónica. Hemos visto que la DIAN está muy activa enviando mensajes a los contribuyentes por estos temas de autorretención y de diferencias entre los ingresos declarados en el impuesto de renta del año anterior versus este tipo de información, por ejemplo, de facturación electrónica y otros impuestos como lo hemos mencionado. Esto de las conciliaciones es un punto primordial y súper importante. También tomar medidas para que todos los gastos y deducciones que vamos a imputar en nuestra declaración de renta pues tengan el soporte idóneo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que los documentos POS no van en la declaración de renta, son un gasto no deducible. Tenemos que los documentos equivalentes, pues, o las facturas electrónicas tienen que cumplir con todos los requisitos, no los pueden desconocer. También los documentos de no obligados a facturar. Recordemos que esta obligación es de las compañías, no del que emite la cuenta de cobro. Entonces, hay que convertir esas cuentas de cobro o esos pagos a personas que no están obligadas a facturar en el documento soporte de no obligado a facturar. Es muy importante.
También conservar los acuses de recibo, tanto de la factura como de bienes y servicios. También, por ejemplo, hacer los límites de pagos en efectivo. Recordemos que esta norma no ha desaparecido. Recordemos que hay que liquidar el límite general y el límite individual de 100 UETs. Entonces, esto como tips también, por ejemplo, en cartera fiscal, si tenemos cartera y podemos tener muchos ahorros en el impuesto de renta, podemos liquidar los métodos de cartera que nos permite la norma fiscal. Si tenemos, le podemos dar de baja a la cartera a algunos clientes por temas que ya no podemos recuperar, podemos aprovechar también una deducción en bajas, por ejemplo, de este activo como en la cartera. En depreciación hay múltiples cosas que se pueden hacer a nivel tributario. Entonces, hay que analizar primero los límites del artículo 137 y hay que poner una fecha entre los activos que tenía hasta el 2016 que vienen con norma anterior y luego los activos que vienen después del 2017. También las bajas de activos nos pueden generar deducciones y ahorros en el impuesto. También podemos analizar lo que son los bienes activos que adquirimos menores de 50 OVTs. Todo esto es lleva directamente al gasto. Entonces se pueden hacer muchas cosas con el tema de los activos fijos, que es un rubro súper importante en todas las compañías. También hay que tener en cuenta, y ya hablamos del tema de los impuestos, el impuesto de ICA, que ya con reforma pues cambió, lo decíamos, ya no nos podemos tomar el descuento tributario, sino 100% una deducción. Pero no es solamente el impuesto, hay que recordar que hay otros impuestos que pueden ser deducibles y otros que no. Entonces hay que tener en cuenta esto, muy importante. Las empresas todas pagan impuestos, pero no todos pueden ser deducibles en el impuesto de renta. Entonces hay que revisar muy bien esto. Así, hay múltiples escenarios y múltiples rubros de nuestro balance que tenemos que analizar cuenta a cuenta y muy bien. Incluso hay que irse a detalle tercero. Entonces es muy importante hacer estas validaciones y estamos justo a tiempo para empezarlas a hacer si no hemos empezado, Luisa. Justo a tiempo, por eso nosotros estamos aquí. Bueno, las personas dicen, vamos a contratar a PKF Cabrera, precisamente qué nos hace diferentes y por qué contratar con nosotros. Bueno, Luisa, como veíamos, son muchos los temas que hay que revisar en la elaboración de la declaración de renta. Un error puede generar una sanción grandísima para las compañías. Entonces, hacerlo uno propiamente o designar a una persona tal vez que no tiene el expertise puede generar mucho riesgo. Entonces es importante que nos asesoremos, que revisemos estos temas con mucho detalle y pues aquí estamos nosotros PKF para ayudarlos en eso. Nosotros tenemos un servicio que es la elaboración de la declaración de renta como tal, con profesionales que todos los días están inmersos en ese andar de la declaración de renta de personas jurídicas y de personas naturales también. Pero en esta temporada estamos plenamente en eso y estamos para servirles. Ponemos a su disposición este servicio y si ustedes tienen dudas en cuanto a cómo elaborarla o si no tienen quién se le elabore su declaración de renta, pues aquí estamos nosotros para poderles ayudar y servirles en eso. Hay un punto que siempre destacan nuestros clientes, es el componente tecnológico. ¿Cuál es esa innovación o ese componente que manejamos dentro de la firma que hace el servicio tan destacado? Así es, Luisa, nosotros no hacemos la declaración de renta solos. Entonces tenemos varios software contables, financieros y exclusivamente para la elaboración de la declaración de renta de personas jurídicas que disminuyen o minimizan el riesgo a un máximo para poder que esa declaración de renta quede de la mejor manera elaborada y que evite posibles sanciones a futuro. Exacto, si usted quiere optimizar sus recursos, reducir riesgos y por supuesto sacar una declaración de renta pues efectiva, nosotros somos la alternativa correcta. De esta manera cierra Cabrera Coffee en una fecha muy especial, 15 de marzo. No se pierdan nuestras redes sociales, no solamente en la transmisión de este Cabrera Coffee, sino también en la tarde que viene el lanzamiento oficial de la nueva sede de PKF Cabrera. Sean parte de ese nuevo capítulo de la historia de nuestra firma, así que los esperamos también para que conozcan todo el contenido y se animen a conocer esta nueva historia. Muchísimas gracias, Billy, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos al otro lado de la pantalla. A ustedes muchas gracias.